En esta lección vamos a poner en práctica el ciclo for y vamos a partir de ello a generar un conjunto de gráficos con determinadas características que iremos alterando a través del ciclo. Vamos a empezar entonces por escribir el término reservado for y vamos a definir a través de la variable i la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo. Hagámoslo de 1 a 2, es decir, un total de 2 veces. Luego vamos a definir las variables x y y que van a contener la información de los ejes horizontales y vertical de cada gráfica que vayamos a hacer. Vamos entonces a escribir x y vamos a utilizar una gráfica de coseno para realizar esta tarea, por lo cual nos interesa variar entre 0 y 2pi una determinada cantidad de puntos. Para esto vamos a utilizar la función linspace, el cual como primer argumento recibe el valor con el cual vamos a iniciar, luego el valor con el cual vamos a terminar, que va a ser 2 multiplicado por pi, y luego el aumento o el incremento que va a tener entre cada uno de estos dos límites que definimos, o bien la cantidad de puntos que va a tener. Lo que vamos a hacer entonces es definir que entre 0 y 2pi nos indique o nos dé 20 por la cantidad o el valor, mejor dicho, de i. Eso quiere decir que cuando haga la primer gráfica vamos a tener 20 valores entre 0 y 2pi, porque i va a valer 1. En la segunda iteración, entre 0 y 2pi, vamos a tener un total de 20 por 2, es decir, 40 posiciones. Y así de manera sucesiva. Vamos a escribir aquí punto y coma para ocultar esto del output. Y vamos a escribir en la variable y la función coseno, la cual simplemente va a obtener información de la variable x para trazarse. Una vez hecho esto, vamos a definir un subplot utilizando la función que tiene el mismo nombre, la cual nos va a permitir determinar la cantidad de gráficos que vamos a tener, y esa cantidad va a ser, pues, el primer argumento recibe la cantidad de filas que tiene el grid. Definamos una única fila. Luego vamos a tener la cantidad de columnas, definamos 2, y luego vamos a escribir un tercer argumento que nos va a dar una posición, y esa posición va a ser i. Es decir, la primera posición va a ser 1, la segunda posición va a ser 2. Una vez hecho esto, una vez definido el subplot, vamos a definir el plot que nos va a generar el gráfico de coseno que estamos buscando. Para esto pasamos primero la información del eje horizontal, luego la del eje vertical. Una vez hecho esto, vamos a definir nombres para cada uno de los ejes, para lo cual utilizamos xLabel. Le podemos colocar entonces acá el valor x, importante que es una cadena de caracteres, lo pasamos dentro de comillas simples. Luego vamos a pasar la etiqueta del eje vertical utilizando la función ylabel, y vamos a pasarle el nombre de la función que vamos a trazar, que en este caso es coseno de la variable x. Una vez hecho esto, vamos a agregar una última etiqueta, que es el título, para lo cual utilizamos la función title, y le vamos a pasar también como argumento el título que le queremos dar al gráfico. Podemos escribir, por ejemplo, gráfico de coseno. Una vez hecho esto, podemos ejecutar. Repasando un poco, establecimos un ciclo for que va de 1 a 2 en esta ocasión. Definimos en x y en y el contenido del gráfico, en donde x se basa en una función linspace que va desde 0 a 2pi y va a tener una cantidad
total de trazas o de puntos entre 0 y 2pi, que va a ser de 20 multiplicado por i, que va a ir cambiando conforme cambie la iteración o el ciclo. Luego tenemos las funciones que nos van a permitir realizar la traza, en donde subplot va a organizar la posición de esa traza. De hecho, esta es la parte interesante de esta aplicación. Y luego tenemos información del propio gráfico. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es pues justamente el gráfico de coseno. Y sin embargo tenemos una línea, aunque podemos también apreciar de alguna manera, vamos a recortar aquí un poquito el espacio, que esta línea tiene trazos un poquito más bruscos que la que vemos del lado derecho. Y es justamente por la cantidad de puntos que se están considerando entre los dos límites que establecimos. Lo que podemos hacer para determinar aquí pues cuál es la diferencia entre uno y otro es cambiar el tipo de traza, para lo cual vamos a plot y vamos a agregar un segundo, o mejor dicho un tercer argumento, entre comillas simples. Vamos a utilizar KO para que obtengamos puntos en vez de líneas. Ejecutamos y ahora sí nos damos cuenta que tenemos puntos en vez de líneas. Entonces, para el primer gráfico de coseno que realizamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos un total de 20 posiciones. Si las contamos aquí, habrán 20. Mientras que en el segundo gráfico vamos a tener un total de 40 posiciones. Y ese es justamente el trabajo que hace Linespace. Si en vez de 2 acá colocamos un 3 y el ciclo va de 1 a 3, vamos a ejecutar. Nos vamos a dar cuenta que obtenemos un error porque claramente aquí estamos queriendo realizar 3 trazas, así es que vamos a cambiar nuevamente acá también este 2 por 3, ejecutamos y ahora sí nos damos cuenta que obtenemos 3 trazas, en donde la tercera traza va a tener un total de 60 posiciones, ¿no? Va a ser 3 multiplicado por 20. Ahora bien, lo que podemos hacer es crear ahora una variable, por ejemplo, W, en la cual vamos a definir la cantidad de trazas que queremos. Definamos 5 y vamos a sustituir este 3 por la variable W y también la cantidad de columnas que tenemos en el subplot para que no tengamos el error que tuvimos hace un momento. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 trazas, en donde la cantidad de posiciones cada vez se va a ir multiplicando por 20. Y de hecho aquí también podríamos variar este punto y nos vamos a dar cuenta que obtenemos menos puntos por cada traza. Así es que esta es una manera con la cual podemos generar, de hecho aquí está un poquito grande ese título, podemos dejarlo como coseno de x o solamente como cos de x. Ejecutamos. Aquí nos queda un poquito ya más ordenado. En fin, esta es una manera en la que podemos aprovechar un ciclo for para generar conjuntos de trazas, utilizando comandos y algunas funciones bastante sencillas, como bien lo pudimos ver en este ejemplo.